Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y, por supuesto, los secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, pasiones prohibidas y bodas que levantan más cejas que una telenovela mexicana. Prepárense porque vamos a desmenuzar esos romances secretos, esos amores imposibles y esas celebraciones nupciales que sacuden los cimientos de la sociedad turca, todo, por supuesto, a través del prisma de las series más populares que están arrasando en todo el mundo. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el momento perfecto para suscribirse. Denle clic a ese botón rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a nuestra creciente comunidad de adictos a las series turcas. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. Porque el menú de hoy está, para morirse. Las series turcas tienen una habilidad especial para engancharnos desde el primer minuto, ¿verdad? Y gran parte de ese encanto reside en la forma en que exploran las relaciones humanas, especialmente cuando se cruzan las líneas de lo prohibido. Ya sea por diferencias de clase, por lazos familiares complicados o simplemente por el destino que parece empeñado en separarlos, los amores secretos son un ingrediente clave en muchas de estas historias. Pensemos, por ejemplo, en la serie Amor Eterno. ¿Recuerdan la intensidad del romance entre Kemal y Nihan? Un amor marcado por las diferencias sociales, por una familia adinerada que se opone a la relación y por un matrimonio forzado que parece poner fin a toda esperanza. Pero como sabemos, del amor verdadero siempre encuentra un camino. A través de giros inesperados, secretos del pasado y una determinación inquebrantable, Kemal y Nihan luchan por su amor, demostrando que ni siquiera la sociedad más rígida puede apagar la llama de la pasión. Pero analicemos un poco más este emblemático romance. Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una artista perteneciente a una familia adinerada pero en decadencia, se encuentran y se enamoran perdidamente. Su amor es puro, sincero, una conexión que trasciende las barreras sociales que los separan. Sin embargo, el padre de Nihan, desesperado por salvar a su familia de la ruina financiera, la obliga a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, manipulador y obsesionado con Nihan. Este matrimonio forzado es la piedra angular de todo el drama. Nihan, con el corazón destrozado, se ve obligada a renunciar a su amor por Kemal para proteger a su familia. Kemal, devastado por la traición, se va de Estambul con el corazón roto y la promesa de vengarse. Años después, regresa convertido en un hombre exitoso, pero su sed de venganza no ha disminuido. La serie explora magistralmente la complejidad de las relaciones humanas, la lucha de clases y el poder corruptor del dinero. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, lo que hace que su historia de amor sea aún más conmovedora y adictiva. La serie no solo se centra en el romance, sino que también aborda temas como la ambición, la lealtad y el sacrificio. La trama está llena de giros inesperados que mantienen al espectador enganchado hasta el final, preguntándose si Kemal y Nihan finalmente podrán estar juntos o si el destino seguirá separándolos. Y hablando de pasiones prohibidas, ¿qué me dicen de Fatmagül Unsukuene? Esta serie, que aborda temas tan delicados como la agresión sexual y la injusticia social, también nos presenta un amor inesperado y, en cierto modo, prohibido. Fatmagül, una joven campesina, ve su vida destrozada tras un trágico incidente. En medio de la oscuridad y el trauma, encuentra consuelo y esperanza en Kerim, un hombre marcado por la culpa y el arrepentimiento. Su relación, construida sobre el dolor y la necesidad mutua, se convierte en un faro de luz en un mundo lleno de sombras. Es un amor que nace de las cenizas, un amor que desafía las convenciones sociales y que nos muestra la capacidad humana para encontrar la redención y la felicidad incluso en las circunstancias más adversas. Fatmagül Unsukuene es mucho más que una simple serie de televisión. Es una denuncia social, un grito de justicia y un relato conmovedor sobre la resiliencia del espíritu humano. La actuación de Beren Saat como Fatmagül es simplemente magistral, transmitiendo con una intensidad desgarradora el dolor, la humillación y la lucha por reconstruir su vida después de la agresión. La serie explora la compleja dinámica de la violación, el estigma social que rodea a las víctimas y la dificultad de superar el trauma. También aborda la cuestión de la culpabilidad y el arrepentimiento, a través del personaje de Kerim, interpretado por Engin Akyurek. Kerim, aunque no participó directamente en la agresión, se siente responsable por haber estado presente en el lugar de los hechos.
Su lucha por expiar su culpa y su deseo de proteger a Fatmagul lo convierten en un personaje complejo y fascinante. El amor entre Fatmagul y Kerim es una historia de curación mutua. A medida que se conocen y se apoyan el uno al otro, ambos encuentran la fuerza para superar su pasado y construir un futuro juntos. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede ser un poderoso agente de transformación y redención. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y en todo el mundo, generando debates sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. Es una serie que te toca el corazón y te hace reflexionar sobre la injusticia y la importancia de la empatía. Pero no todos son dramas sombríos y romances trágicos. Las series turcas también nos ofrecen momentos de alegría, celebración y, por supuesto, bodas espectaculares, y a menudo escandalosas. Porque, admitámoslo, una boda turca en una serie de televisión es sinónimo de drama, secretos revelados y giros inesperados. Tomemos como ejemplo Erken Cikus. La relación entre Can y Sanem es un torbellino de emociones, pero su camino hacia el altar no está exento de obstáculos. Intrigas familiares, malentendidos y rivalidades profesionales ponen a prueba su amor una y otra vez. Y cuando finalmente llega el gran día, prepárense para un espectáculo. Una boda llena de sorpresas, momentos emotivos y, por supuesto, un toque de caos que la hace inolvidable. Erken Cikus es una comedia romántica que te enamora desde el primer momento. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, lo que hace que su historia de amor sea aún más atractiva. La serie se desarrolla en el mundo de la publicidad, lo que le da un toque moderno y divertido. Sanem, una joven soñadora y creativa, comienza a trabajar en la agencia de publicidad donde Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, es uno de los dueños. Su relación comienza con un malentendido y una serie de situaciones cómicas, pero pronto se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro. Sin embargo, su camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos, como los celos, las intrigas familiares y las rivalidades profesionales. La serie está llena de momentos divertidos y emotivos que te hacen reír y llorar. La boda de Can y Sanem es el clímax de la serie, un evento lleno de sorpresas y emociones. Después de superar tantos obstáculos, finalmente pueden celebrar su amor con sus amigos y familiares. Es una boda que refleja la personalidad de ambos, con un toque bohemio y aventurero. Otro ejemplo que me viene a la mente es Aşk Memnu. Aşk Memnu. Una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. La historia de Biter y Belul es un clásico ejemplo de amor prohibido con consecuencias devastadoras. Biter, una joven ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, en busca de seguridad y estatus social. Sin embargo, la pasión y la atracción irresistible que siente por Belul, el joven sobrino de su esposo, la arrastran a un torbellino de infidelidad y engaño. Su romance secreto, lleno de momentos de intensa pasión y remordimiento, termina en tragedia, demostrando que las decisiones impulsivas y la búsqueda desenfrenada del placer pueden tener consecuencias fatales. La boda de Biter con Adnan, en retrospectiva, se convierte en el detonante de una bomba de tiempo que estalla con consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie que te atrapa con su trama intrigante, sus personajes complejos y su atmósfera decadente. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente impresionante, transmitiendo con una intensidad asombrosa la ambición, la pasión y la desesperación de su personaje. La serie explora la hipocresía de la alta sociedad turca, la búsqueda del placer a cualquier precio y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La relación entre Biter y Belul es un torbellino de emociones, un juego peligroso que termina en tragedia. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y en todo el mundo, generando debates sobre la moralidad, la infidelidad y la responsabilidad personal. Es una serie que te deja pensando durante días después de haberla terminado. La boda de Biter y Adnan, aunque aparentemente un símbolo de estabilidad y felicidad, es en realidad el comienzo de una espiral descendente que lleva a la destrucción. Y no podemos olvidar Yasak Elma, una serie que se centra en la ambición, la traición y la lucha por el poder en el mundo empresarial. En esta serie las bodas son a menudo utilizadas como herramientas para escalar posiciones sociales, consolidar alianzas o vengarse de enemigos. Los matrimonios por conveniencia, los engaños y las revelaciones impactantes son el pan de cada día. Cada boda es un campo de batalla donde se libran intensas batallas por el control y la dominación. Yasak Elma es una serie adictiva que te mantiene al borde de tu asiento con su trama llena de intrigas y sorpresas.
La serie se centra en las vidas de dos hermanas, Yıldız y Zeynep, que tienen diferentes ambiciones y valores. Yıldız, ambiciosa y calculadora, sueña con casarse con un hombre rico para escalar posiciones sociales. Zeynep, honesta y trabajadora, busca el amor verdadero y la felicidad. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la lucha por el poder en el mundo empresarial y las consecuencias de la ambición desmedida. Las bodas en Yasak Elma son eventos espectaculares que a menudo terminan en caos. Los matrimonios por conveniencia, las traiciones y las revelaciones impactantes son el pan de cada día. Cada boda es una oportunidad para que los personajes muestren su verdadera cara y luchen por sus intereses. La serie es una crítica mordaz a la superficialidad de la alta sociedad turca y a la obsesión por el dinero y el poder. Lo que hace que estas series sean tan adictivas es la forma en que nos permiten conectar con los personajes y sus emociones. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus victorias y sufrimos con sus derrotas. Y aunque muchas veces nos escandalizamos con sus decisiones, también entendemos sus motivaciones, incluso cuando se equivocan. Las series turcas nos muestran que el amor no siempre es fácil, que las relaciones humanas son complejas y que a veces, las convenciones sociales y las expectativas familiares pueden ser obstáculos difíciles de superar. Pero también nos enseñan que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, que la redención es posible y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Nos muestran la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más adversas. Y hablando de esperanza, ¿qué les parece si cerramos este recorrido con un mensaje positivo? Recuerden que en la vida real, como en las series turcas, el amor, la amistad y la familia son los pilares fundamentales que nos sostienen. Así que valoren a sus seres queridos, luchen por sus sueños y no tengan miedo de seguir su corazón. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los amores secretos, las pasiones prohibidas y las bodas escandalosas de las series turcas. Como hemos visto, las series turcas son mucho más que simples dramas televisivos. Son reflejos de la sociedad, exploraciones de la condición humana y ventanas a un mundo de emociones intensas y experiencias universales. Desde los romances imposibles hasta las bodas llenas de drama, estas series nos enganchan con sus historias complejas, sus personajes memorables y su capacidad para hacernos reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome cuáles son sus series turcas favoritas, qué amores prohibidos los han cautivado y qué bodas escandalosas los han dejado con la boca abierta. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos muy pronto con más dramas, romances y secretos de la televisión turca. Hasta la próxima.